Netamente no va a ser una clase totalmente de anatomía, por si acaso. También hay pequeñas cosas de otras materias. Y por supuesto, resaltar siempre la importancia de sí saber la anatomía de cada uno de los órganos y en particular el que vamos a estudiar, que son los pulmones. Bien, entonces comencemos. Como bien es cierto, nosotros sabemos que el aparato respiratorio está dividido principalmente de dos maneras. La primera forma que tenemos nosotros para poder dividir al aparato respiratorio será en una vía aérea superior y en una vía aérea inferior. ¿Cómo es esto? La vía aérea superior siempre comprendida desde los orificios nasales, que los conocemos como narinas, pasando a través de la nasofaringe, de la orofaringe, de la laringofaringe, y nos detenemos aquí. En ciertas literaturas nos dicen que la laringe es el punto de unión entre las vías aéreas superiores y las vías aéreas inferiores. A partir de este punto, es decir, la tráquea, los bronquios principales o bronquios extrapulmonares, los bronquios segmentarios y todas las demás divisiones de los bronquios hasta llegar a los alvéolos y que constituyen prácticamente el parénquima pulmonar, se conoce como vía aérea inferior. Esa es una forma. Cabe resaltar que existen otras literaturas en las cuales ponen a la tráquea todavía como una vía aérea superior, pero eso es ya dependiendo de qué libro ustedes puedan estar consultando. Lo que sí bien es cierto es que la mayor resistencia que existe en la vía aérea siempre será hasta la tráquea, ¿sí? Hasta la tráquea. Eso es importante. La otra forma en la cual nosotros podemos dividir al aparato respiratorio es en dos porciones, en una porción conductora y en una porción respiratoria. La porción conductora es aquella porción del aparato respiratorio en la cual no se produce la función principal del aparato respiratorio, que es la hematosis o el intercambio gaseoso. Esta corresponde desde otra vez las narinas, pasando por la nasofaringe, la orofaringe, la laringofaringe, la tráquea, los bronquios, hasta llegar a los bronquios terminales. De los bronquios terminales en adelante se considera como la porción respiratoria del aparato respiratorio. De ahí hacia arriba lo conocemos como la porción conductora, en la cual no se produce el intercambio gaseoso, pero a partir de bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, alvéolos, ahí sí hay intercambio entre el dióxido de carbono y el oxígeno. Puntos a tener en consideración. De ahí que la única parte del aparato respiratorio que la conocemos como la pequeña vía aérea, que es a partir de los bronquios o bronquiolos, mejor dicho, que tienen un diámetro menor a 1 milímetro, son aquellos que sí van a provocar o en donde sí se va a producir la hematosis. ¿Ok? Ahora, embriológicamente, los pulmones se originan prácticamente de los intestinos. Esto es así para aquellos que recuerdan un poco de embriología. Tenemos aquí una pequeña imagen en donde nosotros nos damos cuenta que del intestino, embriológicamente tenemos tres intestinos: un intestino anterior, un intestino medio y un intestino posterior. El intestino anterior es el que nos interesa en este momento, y este intestino anterior produce una evaginación hacia su parte ventral. Esta evaginación la conocemos como divertículo respiratorio o yema pulmonar. Esta yema pulmonar o divertículo respiratorio posteriormente se va a dividir en varios esbozos, principalmente en dos: un esbozo izquierdo y un esbozo derecho. A estos esbozos se los denomina como esbozos bronquiales, porque son aquellos que van a dar origen a los bronquios principales. Y alrededor de ellos se comienza a formar el tejido intersticial, que será el tejido de sostén de los futuros pulmones. Estos esbozos bronquiales, al pasar el tiempo, se van a comenzar a dividir de forma dicotómica. Cabe resaltar que el divertículo respiratorio se forma por allá por más o menos a la cuarta semana de gestación. A partir de ese momento, los esbozos bronquiales comienzan a dividirse de forma dicotómica, es decir, por generaciones. De ahí que posteriormente, ya cuando exista el producto ya totalmente desarrollado, tendremos una división exagerada de bronquios, bronquiolos,
terminales, bronquiolos segmentarios, bronquiolos respiratorios, hasta llegar a los alvéolos. Y como dije o mencioné, alrededor de este se comienzan a formar ya los tejidos de sostén propios del parénquima pulmonar. La maduración de los pulmones comienza a partir del... Dependiendo, por ejemplo, puede ser que hay literaturas en las cuales nos dicen que la maduración de los pulmones se da prácticamente a partir de la formación de los esbozos bronquiales, pero existen literaturas en las cuales nos dicen que la maduración de los pulmones se da principalmente posterior al tercer mes. Lo que sí es cierto y en lo que todos coinciden es que los pulmones solamente son capaces de poder producir su función posterior a los 7 meses de gestación. Antes de los 7 meses, los pulmones no tienen la capacidad de funcionar adecuadamente. Es ahí en la cual se dice que un neonato, entre comillas neonato, que nazca antes de los 7 meses, tendrá problemas respiratorios, principalmente uno que hablaremos un poquito más adelante, que será el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda del neonato. Y es debido a que los pulmones aún no producen, antes del 7º mes, la cantidad adecuada del agente surfactante o el agente de resistencia tensoactivo, ¿sí? Que son los que van a evitar prácticamente el colapso de los pulmones. ¿Ok? Muy bien, no podemos hablar de pulmones si no hablamos de sus funciones principales. Lo que sí sabemos es que los pulmones principalmente tienen la función de el intercambio gaseoso. Sin embargo, no es la única que cumplen. Una de las funciones importantísimas que cumplen los pulmones es la regulación de la presión arterial a largo plazo. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es que ellos cumplen con este rol? Pues bien, tienen la capacidad de producir o de formar una enzima denominada enzima convertidora de angiotensina, o la famosísima ECA. Cuando tenemos un descenso de la presión arterial, sea cual sea la causa que lo provoque, los riñones van a responder y responden generando renina, ¿sí? Aumentas la renina plasmática. Esta renina actúa sobre otra proteína denominada angiotensinógeno que está producida por el hígado y la convierte en angiotensina 1. La angiotensina 1 viaja por plasma hacia los pulmones y es aquí en donde el pulmón cumple su rol y convierte esta angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿sí? La forma activa de la angiotensina. Y esta es la que nos va a dar los efectos sistémicos. ¿Cuáles efectos sistémicos? Para regular presión arterial, a nivel de los vasos sanguíneos me va a provocar una vasoconstricción. Si disminuye el diámetro de un vaso sanguíneo, lo que va a provocar es que aumente la presión arterial, ¿sí? Que aumente la presión arterial. Por otro lado, la misma angiotensina 2 actúa sobre los riñones, o más particularmente sobre las glándulas suprarrenales. Estas glándulas suprarrenales van a aumentar la secreción de aldosterona. La aldosterona no es más que una sustancia que va a provocar la retención tanto de sodio como de agua. Recuerden que el agua y el sodio siempre van unidos, van pegaditos. Aumentando la volemia. Si me aumenta la volemia, me aumenta la presión arterial. Todo este mecanismo es a largo plazo. Recordemos que la presión arterial se regula de muchas maneras. Entre ellas, la primera será, y la más rápida, será por varo y quimiorreceptores, ¿sí? Por eso es importante saber que es a larga data, es decir, la presión arterial a largo plazo. Esa es una de las funciones. Ahora vamos con la función principal por la cual están formados los pulmones, que es la difusión, el intercambio gaseoso. Tenemos aquí más o menos una imagen de un capilar y por acá tenemos más o menos a un alvéolo. ¿Cómo se da esto? Normalmente, como todos sabemos, el oxígeno viaja hacia el capilar, ¿sí? Y el CO2 tiene que ir del capilar al alvéolo. Eso creo que todos lo tenemos bastante claro. Lo importante de esta función de los pulmones y cosas puntuales es que me sirven también como amortiguador de pH. No solamente hacen que yo pueda mantener mi cuerpo oxigenado y que a su vez elimine ese CO2 que es tóxico, sino que también al eliminar el CO2 permite a mi cuerpo
tener un pH óptimo, ¿sí? Un pH regulado. El CO2 es potencialmente ácido. ¿A qué me refiero con que es potencialmente ácido? Que este dióxido de carbono que queda prácticamente, que puede viajar, perdón, libre en el plasma o que puede viajar unido al eritrocito, puede combinarse con agua, como lo vemos en esta parte del eritrocito, ¿sí? Bueno, se perdió el CO2 por aquí, pero el CO2 tiene la capacidad, aquí está, CO2 más agua, tiene la capacidad de combinarse y formar ácido carbónico. Lo hace en el eritrocito y lo puede hacer también libre en el plasma. El CO2 que está libre también se combina con agua y forman ácido carbónico. El ácido carbónico que se forma en el eritrocito es neutralizado por la misma hemoglobina que se encuentra en el eritrocito y por otra enzima denominada anidrasa carbónica. Sin embargo, el CO2 que se encuentra libre en plasma no puede ser amortiguado por estos dos mecanismos, por lo tanto es amortiguado por el bicarbonato, ¿sí? Pero ¿qué sucedería si este CO2 comienza a acumularse en el organismo? Por ejemplo, una persona, un paciente que tenga problemas a nivel de la ventilación pulmonar y que más particularmente tenga alteraciones de la difusión, ¿sí? Tenga alteraciones de la difusión, por ejemplo, qué sé yo, una fibrosis pulmonar que no permita que el CO2 pase del plasma hacia los alvéolos. Este CO2 se va a comenzar a acumular en la sangre y comenzará a combinarse con el agua, formando ácido carbónico. Si el ácido carbónico comienza a aumentar en sangre, lo que va a provocar es que mi pH sanguíneo disminuya, ¿sí? Porque no existe esa función del pulmón que me permite eliminar el CO2 para que no produzca ácidos. En esos casos, en los casos en los que el pulmón no puede cumplir su rol de eliminar el CO2 y el pH sanguíneo comienza a disminuir, es decir, se hace ácido, a eso se lo denomina como una acidosis respiratoria, ¿sí? En el caso de que solo esté afectado un solo pulmón, decimos que puede haber una acidosis respiratoria con una compensación renal, porque los riñones también tienen la capacidad de regular el pH, ¿sí? Lo característico de una acidosis respiratoria es que primero aumenta el CO2, ¿sí? Porque no puede eliminarlo. Segundo, aumentan los hidrogeniones porque están formándome ácidos. Además de esto, me provoca el descenso del pH, ¿sí? La sangre se vuelve más ácida y como medida compensatoria a esto, lo que va a provocar es que el riñón comience a reabsorber bicarbonato para poder contrarrestar ese CO2 que no se puede eliminar, y de ahí pues que decimos que hay una compensación renal. Por el espectro contrario, por ejemplo, si el pulmón no puede cumplir su función, lo cumple, pero resulta que el paciente está respirando muy rápido, demasiadas veces, una respiración superficial y corta, y comienza a eliminar demasiado CO2. Lo clásico y más común, por ejemplo, les pongo un ejemplo así facilito de la vida cotidiana, una persona que comienza a soplar demasiado, por ejemplo. No sé si alguna vez ustedes han soplado un globo o han inflado globos y al momento están como mareados. Ya, eso tiene su explicación y es básicamente lo mismo. Si yo comienzo a eliminar los gases que yo tengo en los pulmones, en particular el CO2, que es el que sale, el CO2 comienza a disminuir en el plasma. Si yo lo hago de manera continua, voy a provocar el espectro contrario, una acidosis, y es que ya no tenga el equilibrio entre ácidos y bases, ¿sí? Siempre debe mantenerse ese equilibrio. Si yo disminuyo el CO2, ya no voy a provocar ácidos. Recuerden que a pesar de que los ácidos son malos, siempre deben estar regulados. Si yo pierdo ese CO2, lo que van a provocar es que se comiencen a formar bases, o en su debido efecto que disminuya demasiado la acidez, provocándome una alcalosis respiratoria en todo caso, ¿sí? Y la alcalosis respiratoria, a diferencia de la acidosis, no me va a provocar tanto mareos, sino más bien me provocan alteraciones del sensorio, como por ejemplo, la persona comienza a estar somnolienta. En casos graves hablo, pues no lo de inflar el globo, esos son casos menores. Puede estar letárgica, puede incluso llegar hasta un estupor,
por una alcalosis respiratoria. ¿Sí? De ahí la importancia entonces de esta función del pulmón. Y la alcalosis respiratoria generalmente está marcada por un descenso del CO2, un aumento del pH, se vuelve alcalino, una disminución de los hidrogeniones porque ya no se forman tantos ácidos, y como medida compensatoria el riñón lo que va a hacer es eliminar bicarbonato porque ya no quiero amortiguar algo ácido, no necesito amortiguar, más bien necesito ácidos para poder equilibrarme nuevamente. Entonces elimino el bicarbonato y el riñón comienza a reabsorber iones hidrógenos con la finalidad de formar agua y de que esta agua se combine con CO2 o con cualquier otra sustancia, pero que me provoquen ácidos, y así pues regular nuevamente mi pH sanguíneo. Ciertamente esta no es una función anatómica del pulmón, valga la redundancia, pero el pulmón tiene la capacidad en estado en la vida intrauterina de generar el líquido amniótico. Cerca del 25% del líquido amniótico es producido por los pulmones, y por curiosidad el otro 75% pues lo produce el mismo producto, y es a través de la orina. Es decir, el niño orina y ese es el líquido amniótico, e incluso el niño se lo toma también, lo deglute. Son cosas ahí un poco curiosas. Ahora, lo importante de todo aquí es que las funciones del pulmón, funciones respiratorias netamente, yo tengo cuatro funciones del aparato respiratorio que también le competen al pulmón y que las iremos mencionando poco a poco conforme vayamos avanzando en la clase. Quizás me olvide mencionarlas, puede ser que me olvide mencionarlos, pero ustedes tengan en cuenta siempre estas cuatro funciones: la función de ventilación, la función de perfusión, la función de difusión y por último la función de distribución, ¿sí? Esas cuatro funciones son sumamente importantes y las primordiales. Veamos ahora sí un pequeño recuento anatómico sobre la situación o dónde se localizan los pulmones. Entonces los pulmones no son más que en número de dos. Tenemos un pulmón derecho, un pulmón izquierdo, pulmón derecho, un pulmón izquierdo, pulmón derecho, izquierdo, izquierdo y derecho. Muy bien. Estos pulmones se encuentran situados dentro de la cavidad torácica, en los denominados espacios pleuropulmonares. ¿Qué son estos espacios pleuropulmonares? La caja torácica está dividida prácticamente en dos grandes espacios: un espacio en el plano medio denominado mediastino y dos espacios laterales denominados espacios pleuropulmonares, y estos son los espacios ocupados por los dos pulmones. Muy bien, estos dos pulmones están separados entre sí por el mediastino, tanto el mediastino anterior, el mediastino medio y también el mediastino posterior. Si nosotros nos referimos a, a la situación en cuanto a, o los límites en cuanto a la pared torácica, nosotros decimos que los pulmones están situados por el tórax anterior o proyectados en el tórax anterior, por arriba, la parte más superior correspondiente a los vértices pulmonares, en las fosas supraesternales, ¿sí? Las dos fosas supraesternales. Y de ahí, la parte más inferior del pulmón, proyectado en el tórax, se encuentra a nivel de la sexta costilla aproximadamente, ¿sí? Por el tórax anterior. El límite interno será siempre la línea paraesternal del pulmón correspondiente. En el pulmón izquierdo tiene una pequeña diferencia, y es que el corazón rechaza el pulmón izquierdo y por lo tanto su límite interno suele estar acoplado a la forma del corazón. Por el tórax posterior, por su parte, nosotros situaremos al pulmón o a los pulmones a niveles vertebrales. ¿Desde qué nivel vertebral? Desde el nivel vertebral T1 hasta T10, ¿sí? La línea que parte prácticamente de la T10 en la mitad y es el límite inferior de los pulmones por el tórax posterior se denomina línea basilar. Semiológicamente lo conocemos como línea basilar, y que corresponde a 4 dedos por debajo del ángulo inferior de la escápula.
Esta línea es bastante a tomar en cuenta porque nos indica para poder realizar una adecuada exploración semiológica hasta dónde llega el pulmón. Normalmente en semiología nosotros utilizamos dos técnicas, como quien dice. La primera es la percusión y la otra es la auscultación, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que si nosotros percutimos el pulmón por debajo de T10, lo que encontraremos será un sonido de matidez, porque ya no existe pulmón a ese nivel. Estoy hablando de pulmón, un pulmón que no está en inspiración profunda ni en ninguna otra situación, está respirando normal la persona. Muy bien, lo mismo en la auscultación. Si yo ausculto por encima de la T10, voy a encontrar el ruido normal de los pulmones, que es el denominado murmullo vesicular, pero por debajo del mismo lo que voy a encontrar es abolición del murmullo vesicular. No existe murmullo vesicular porque no están los pulmones. Sin embargo, cuando la persona inspira profundo, los pulmones tienden a descender, ¿sí? A descender por el descenso del diafragma también. Y ya no se sitúa su parte más inferior a nivel de T10, sino a nivel de T12. ¿Sí? Y a esa línea que parte la T12 se la conoce como línea basal de Moiri-Quan. Y esta línea basal de Moiri-Quan me indica el límite más inferior de los pulmones cuando están en una inspiración profunda. ¿Cuál es la importancia de esto? Es la misma importancia que la línea basilar. Y es decirme a mí hasta dónde puede llegar un pulmón en estado de inspiración profunda o inspiración forzada. Si yo percuto en una inspiración profunda por debajo de la T10 o entre T10 y entre T12, encontraré que hay el denominado claro pulmonar, ¿sí? Que es un timpanismo. Pero si percuto debajo de la T12 en la inspiración profunda, lo que voy a encontrar es matidez. Ya encuentro la pared posterior de las cavidades abdominales y ahí ya no existe pulmón. Eso hay que tener bastante en cuenta. Bien, en cuanto al color y el peso, varían un poco dependiendo de la edad de la que nosotros estemos tratando. Si hablamos del feto, el color siempre será un poco más rojo oscuro, mientras que si hablamos de un niño, el color pulmonar será un poco más rosado o un rojo pálido. Y si hablamos de un adulto, aquí cambia la cosa, porque toma un aspecto azul grisáceo, más o menos el color que tiene en la imagen. El color azul grisáceo se debe pues a las partículas de carbón que a lo largo de toda la vida nosotros estamos inhalando. Cuando las partículas de carbón que hemos inhalado a lo largo de toda la vida comienzan a acumularse en el pulmón, se forman pequeños puntos, denominados puntos de carbón. Estos puntos de carbón se unen y forman unas líneas, delimitando unos pequeños lobulillos, se podría llamar así lobulillos, ¿sí? Como está en esta imagen, que corresponden pues a los lobulillos verdaderos pulmonares, que son la unidad funcional de los pulmones. Si hablamos del peso de los pulmones, generalmente también varía dependiendo si hablamos de un feto, si hablamos de un niño, si hablamos de un adulto. En el feto normalmente pesan de 60 a 70 gramos. Y aquí le podemos aumentar más 100 gramos en el caso de que el niño todavía no haya respirado. ¿Por qué se le aumenta ese peso? Porque en el momento en que el neonato respira, se llenan de aire los pulmones. Y si los pulmones se llenan de aire, se aligeran. ¿Sí? Se aligeran. Por eso si el niño no respira o no ha respirado, el pulmón va a pesar más. Y en un adulto, bueno, a partir de que el niño respira, ya los pulmones comienzan a tomar el peso también, comienzan a tomar el peso y a desarrollarse de un adulto a lo largo de todos los años. Y en el adulto llegan a pesar aproximadamente 1100 gramos, divididos en dos partes, en el pulmón derecho y en el pulmón izquierdo. Difieren un poco porque el pulmón derecho es un poquito más grande que el izquierdo. Teniendo así que 600 gramos podemos decir que tiene el pulmón derecho y 500 gramos el pulmón izquierdo. Ok. El pulmón tiene que ocupar un espacio normal en la caja torácica. Ahora, el volumen pulmonar
a simple vista decimos que el pulmón derecho es más grande que el pulmón izquierdo. Eso creo que si nosotros vemos un pulmón lo podemos determinar. Sin embargo, el volumen, es decir, el espacio que ocupa en la caja torácica el pulmón, varía dependiendo del ciclo respiratorio y dependiendo de la edad y la raza. Por ejemplo, en inspiración, el pulmón tiende a insuflarse, a llenarse de aire, por lo tanto, aumenta el volumen del pulmón. ¿Sí? Aumenta el volumen del pulmón. A diferencia cuando está en expiración, que el pulmón está más pequeño. Sin embargo, el pulmón derecho tiene una diferencia con el pulmón izquierdo, y es que el pulmón derecho desciende un poco menos debido a la presencia de la glándula hepática. ¿Sí? La glándula hepática, a pesar de que sí desciende también con el diafragma y con el pulmón cuando se insufla, este permanece mucho más arriba que el izquierdo cuando se encuentra en inspiración. Mientras que el pulmón izquierdo, por su parte, transversalmente tiene un menor volumen en inspiración, y esto se debe a que el corazón pues rechaza el pulmón izquierdo hacia lateral. Entonces evita que este se expanda a mayor calibre lateralmente. Muy bien. Ahora, en situaciones de la edad, es obvio que los niños tienen un menor volumen porque sus pulmones son mucho más pequeños. Un momento. No sé si se está viendo de forma clara. Bien, en estados patológicos, el pulmón también tiende a cambiar su volumen, y eso depende de qué patología estemos hablando. En este caso he puesto un ejemplo, por ejemplo, un pulmón el cual tenga una fuerza exógena que no le permite expandirse. Como ejemplo podemos citar un neumotórax, por ejemplo, en donde las cavidades pleurales se llenen de aire atmosférico, y que esa presión que se ejerce sobre el pulmón no le permita al pulmón poder expandirse, poder insuflarse. Por ende, el volumen de ese pulmón siempre estará disminuido. ¿Sí? Existen dos propiedades importantísimas que tienen los pulmones. La primera es la elasticidad y la segunda la compliance o distensibilidad. La primera, la elasticidad lo que hace es darle la facultad al pulmón para regresar a su posición primitiva luego de haber realizado cualquier acción, ya sea insuflarse o ya sea estar comprimido o estar colapsado en su debido efecto. Por ejemplo, cuando la persona inspira, el pulmón se infla, pero
cuando la persona expira, el pulmón nuevamente regresa a su estado normal. Lo mismo ocurre si, por ejemplo, tenemos un pulmón colapsado, por ejemplo, en un neumotórax nuevamente, el pulmón tiende a colapsarse, a hacerse chiquito, pero en el momento en que nosotros eliminamos esa fuerza externa que no le permite al pulmón expandirse, el pulmón nuevamente se insufla y recupera su posición original, su forma original. Esta elasticidad pulmonar puede estar afectada, sí, puede estar afectada. Existen patologías como por ejemplo el enfisema, el cual cursa con una destrucción de los tabiques alveolares y principalmente de las fibras elásticas de los alveolos, lo que no permiten es que el pulmón pueda regresar a su posición natural, su posición primitiva. Como no puede regresar a su posición primitiva, si el paciente inspira, no puede nuevamente eliminar el aire, porque el pulmón no puede comprimirse para poder eliminar ese aire, ¿sí? Que si puede ser genético, por supuesto que sí. El pulmón tiene una función metabólica, si lo podemos llamar así, de generación de una antiproteasa denominada alfa-1 antitripsina. Esta alfa-1 antitripsina es la encargada de inhibir a las proteasas como la elastasa, que es una enzima que va a producir la eliminación de las fibras elásticas. Pero como el pulmón tiene esa capacidad de producir una antiproteasa, pues no permite que suceda esto. Sin embargo, los pacientes que tienen deficiencia de alfa-1 antitripsina, lo que va a ocurrir es que las proteasas van a atacar las fibras elásticas del pulmón y le van a provocar lo que comúnmente conocemos como enfisema, ¿sí? Si hablamos de compliance, estamos hablando de la distensibilidad del pulmón, y es la capacidad que tiene el pulmón para insuflarse, para llenarse de aire y poder estirarse, ¿sí? ¿Ok? Ya que estamos hablando de todo esto de volúmenes y propiedades físicas del pulmón, como para qué quiero yo saber esto, para qué me sirve a mí saber esto. Resulta que los volúmenes pulmonares o el volumen pulmonar depende de la cantidad de aire que nosotros ingresamos al pulmón o que a su vez eliminamos del pulmón. ¿Cómo va esto? Todo este aire que entra y sale lo podemos medir. Lo podemos medir dependiendo también de ciertos aspectos del ciclo respiratorio, ya sea pues en inspiración, en expiración, en inspiración forzada, en expiración forzada, o simplemente cuando la persona está respirando normalmente. Los volúmenes, entonces, principalmente tenemos 4 volúmenes que medimos en el pulmón para saber cómo está el paciente ventilando, cómo está la función de ventilación pulmonar. Entre ellos tenemos el volumen corriente, que es el principal, el primordial. El volumen corriente no es más que el volumen de aire que nosotros ingresamos a nuestros pulmones en una respiración normal, sin estar haciendo ninguna actividad física, sino en reposo, y que corresponde aproximadamente a 500 mililitros de aire. Cabe resaltar que todos estos volúmenes son estáticos, los que voy a mencionar en este momento, porque solamente tomamos en consideración la cantidad del aire, no tomamos en consideración ningún otro parámetro. Otro volumen es el volumen residual. El volumen residual es la cantidad o el volumen de aire que queda en los pulmones después de haber realizado una expiración profunda. Es decir, yo estoy normalmente y me hacen expirar todo el aire que pueda forzadamente, y en el pulmón siempre va a quedar un pequeño volumen, una pequeña cantidad de aire que lo conocemos como volumen residual y que corresponde aproximadamente a 1200 mililitros de oxígeno. Tenemos un volumen de reserva inspiratorio, que es la cantidad de aire que nosotros ingresamos al pulmón en una inspiración profunda, pero después de haber realizado una inspiración normal, por encima de una inspiración normal, todo lo que podemos ingresar al pulmón después de una inspiración normal, y corresponde aproximadamente a 3000 mililitros. Y por último, un volumen de reserva expiratorio, que no es más que la cantidad de aire exhalado o eliminado de los pulmones después de una expiración
en una expiración forzada después de una expiración normal, ¿sí? Y que corresponde prácticamente a aproximadamente 1100 ml o 1100 mililitros. Todos estos volúmenes pueden sumarse o pueden restarse y configuran lo que se conoce como capacidades pulmonares, teniendo así 4 capacidades. Tenemos una capacidad pulmonar total, que no es más que la suma de todos los valores que hemos visto anteriormente y que corresponde a toda la cantidad de aire que poseen los pulmones cuando están totalmente insuflados. Como sumamos todos los valores, sumamos los 500 de volumen corriente, 1200 del volumen residual, 1100 del volumen de reserva expiratoria y 3000 del volumen de reserva inspiratoria, lo que nos da aproximadamente 5800 mililitros. Tenemos una capacidad funcional residual. Esta capacidad funcional residual no es más que la cantidad de aire, ¿dónde está? Aquí. No es más que la cantidad de aire que nosotros eliminamos en una expiración forzada después de una expiración normal y que corresponde a la suma del volumen residual con el volumen de reserva expiratoria, y aproximadamente nos da 2300 mililitros. La capacidad vital, por su parte, es la cantidad o volumen expulsado en una expiración máxima después de una expiración forzada, y que prácticamente es la suma del volumen de reserva inspiratoria, del volumen corriente y del volumen de reserva expiratoria, o en su debido efecto es la capacidad pulmonar total menos el volumen residual, y que nos da aproximadamente 4600 ml. Tengan en cuenta que este volumen se puede sacar de dos maneras. Esto nos servirá para un poquito más adelante. Y caramba. Y por último tenemos la capacidad inspiratoria. La capacidad inspiratoria no es más que el volumen de aire inspirado, una expiración forzada después de una inspiración normal, y que corresponde al volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente, dándonos un total de 3500 mililitros. Asimismo tenemos otros volúmenes y capacidades, los cuales ya no son estáticos, porque ya no medimos solamente el volumen como tal, sino también añadimos otro parámetro, y es el parámetro tiempo, en cuyo caso diremos que son más bien flujos. Y tenemos principalmente estos 4: el volumen en expiración forzada en el primer segundo, la capacidad vital forzada, el flujo mesoexpiratorio y el denominado índice de Tiefenau. El índice de Tiefenau no es más que una relación que existe entre el BEF sub 1, es decir, la cantidad de aire expirada en una expiración forzada en el primer segundo, y la capacidad vital forzada. Una relación que nos da una cantidad normal de 0.8. Eso es lo normal. Se considera que la función pulmonar está conservada cuando todos estos valores me dan un índice mayor al 80%. Con excepción del flujo mesoexpiratorio, el cual se considera normal entre 25 y un 75%. Cabe resaltar que todos estos volúmenes los podemos medir, o la mayoría los podemos medir por el método de espirometría. Sin embargo, el volumen residual no lo podemos medir mediante este método, sino que lo medimos mediante otro método denominado pletismografía o la prueba de dilución de helio. Por lo tanto, decimos que si el volumen residual lo tenemos que medir con la pletismografía, quiere decir que tampoco la capacidad funcional residual ni la capacidad pulmonar total la podemos medir por espirometría, porque requieren de sí o sí del volumen residual y volumen residual. En el caso de la capacidad vital, también requiere el volumen residual. Sin embargo, dijimos que lo podemos medir de la otra forma, que es sumando el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria y el volumen corriente. Así que ahí no necesitaríamos el volumen residual.
Bueno, ya todo esto ustedes me van a preguntar, ¿y para qué me dices todo esto? ¿Por qué necesito saber todo esto? ¿Cuál es la importancia? Resulta que todos estos valores me sirven a mí para poder decir que un paciente puede tener uno de los dos patrones que nosotros presentamos en medicina, y es un patrón restrictivo y un patrón obstructivo. En el caso del patrón restrictivo, generalmente lo que tomamos más en cuenta es el volumen residual. Entre comillas, aquí el más importante es el volumen residual y obviamente la capacidad pulmonar total, porque es la que nos va a dar el índice mayor 80% para decir que el paciente está normal o con su función pulmonar conservada. En el caso de los patrones restrictivos, hablamos de un patrón restrictivo cuando el paciente no puede o tiene la dificultad para poder llenar sus pulmones de aire. ¿Sí? Y si tiene dificultad para llenar sus pulmones de aire, lo que va a provocar es que el volumen residual varíe. Varíe de dos maneras, porque los patrones restrictivos pueden ser de dos formas. Un patrón restrictivo con un volumen residual que esté aumentado y con un volumen residual que esté disminuido. Pero siempre en los patrones restrictivos, nosotros vamos a ver típicamente que la capacidad pulmonar total está disminuida, porque si nosotros tenemos problemas para llenar nuestros pulmones, tendremos problemas para poder medir todos los demás volúmenes. Por lo tanto, todos los volúmenes disminuidos producen una capacidad pulmonar total disminuida. Ahora, tomando en consideración el volumen residual, tenemos que un patrón restrictivo con aumento del volumen residual, principalmente cuando hay aumentos de los volúmenes residuales, hablamos de que el paciente puede tener dificultades tanto para llenar como para eliminar el aire, ¿sí? Para ingresar el aire como para sacar el aire. ¿Cómo es esto? Si yo tengo dificultades para sacar el aire, para ingresar el aire, pero sí entra un poco de aire, pero así mismo se me hace difícil eliminarlo, el aire se está quedando dentro, el volumen residual, es decir, el volumen que normalmente tiene que quedar en los pulmones sí o sí después de cualquier expiración, aumenta, ¿sí? Pero, a diferencia del otro patrón restrictivo que es con aumento del volumen residual, es a expensas de inspiración, es decir, que el patrón restrictivo en donde el volumen residual disminuye, lo que me puede estar indicando es que el paciente tiene dificultades más bien para llenar los pulmones de aire, no para sacar el aire. ¿Cómo es eso? Si el paciente tiene la dificultad para llenar el aire, no va a haber mucho aire en los pulmones, pero sí tiene que eliminar normalmente una cantidad de aire. Entonces comienza a eliminar el volumen residual que debería quedar en los pulmones. Y como elimina el volumen residual, se encontrará disminuido. Por lo tanto, ahí tenemos dos espectros. Cuando nosotros tengamos un volumen residual aumentado, puede ser, por ejemplo, un paciente que tenga dificultades inspiratorias y expiratorias. Sin embargo, si el volumen residual está disminuido totalmente, podemos decir que el paciente puede tener un patrón restrictivo, pero tiene predominio defectuoso inspiratorio, ¿sí? En el caso del otro patrón, que es el patrón obstructivo, este patrón obstructivo es todo lo contrario, no es dificultad para llenar el pulmón, sino más bien para vaciar el pulmón. Este patrón obstructivo, generalmente la capacidad pulmonar total aquí está normal o puede estar aumentada. Aumentada a expensas de qué? Nuevamente a expensas del aumento del volumen residual. Si el paciente inspira, pero no puede eliminar el aire, el volumen residual, es decir, el volumen que queda en los pulmones normalmente aumenta, porque no está eliminando el aire. Entonces, el volumen residual aumenta y por lo tanto la capacidad pulmonar también aumentará. Ahora, ustedes dirán, pero en el patrón restrictivo también había un aumento del volumen residual. Así es, hay un aumento también del volumen residual en una de las dos formas del patrón restrictivo. Pero lo que me va a diferenciar a mí aquí de si un paciente tiene dificultades en sí para eliminar o para llenar los pulmones de aire, será el otro volumen que tenemos, que son los volúmenes dinámicos, y en particular el índice de Tiefenau. Este índice de Tiefenau es el que me va a indicar a mí en realidad si el paciente tiene un patrón obstructivo o el paciente tiene un patrón restrictivo. Si el volumen residual, por ejemplo, está aumentado y nosotros sospechamos de que es
un patrón restrictivo, por ejemplo, pero queremos confirmar a ver si es un patrón restrictivo o un patrón obstructivo, nosotros venimos y tomamos en consideración el índice de Tiefenau. Si el índice de Tiefenau me da menos de 0.7, recuerden que 0.8 es lo normal, si el índice de Tiefenau me da menos de 0.7, yo podré decir que con el aumento del volumen residual más el índice de Tiefenau de menos de 0.7, hablaría ya de un patrón obstructivo. Pero si el índice de Tiefenau me da 0.8 o me da más todavía, y aún así yo tengo un volumen residual aumentado, yo podré decir, bueno, este paciente tiene un patrón restrictivo, ¿sí? Porque el índice está normal. Cabe resaltar que el índice de Tiefenau es el primordial para poder nosotros decir el paciente tiene o no tiene un patrón obstructivo. Entonces de ahí deriva toda la importancia de conocer todos estos volúmenes, todas estas capacidades y poderlas aplicar más o menos a la práctica médica. Regresemos a la anatomía del pulmón. Esta anatomía pulmonar la vamos a dividir en dos partes, en una configuración externa y lo que son, bueno, vamos a ver cómo avanzamos ahí. Vamos a darle. Bien, entonces tenemos que el pulmón tiene una forma de semicono o de cono, cuya base está orientada hacia abajo y su vértice está orientado hacia arriba. Posee, normalmente para su estudio, 2 o 3 caras, 2 o 3 bordes, una base y un vértice. ¿Por qué hablo de 2 o 3 caras? Porque hay libros, hay literaturas en las cuales nos indican que el pulmón tiene una cara externa, ¿sí? O cara costal, una cara inferior que corresponde a lo que en otras literaturas le denomina base pulmonar, una cara interna o mediastínica que está en relación con todas las vísceras del mediastino anterior, medio y posterior, una base que fue la que mencionamos, que la conocían también como cara inferior o cara diafragmática, y por último un vértice, apex, cúpula o domo pleural, cualquiera de todos los nombres. ¿Ok? Empecemos con la cara externa o cara costal. Aquí tenemos una imagen más o menos de cómo se verían los pulmones vistos por su cara lateral. Entonces esta cara externa o cara costal normalmente tiene una superficie lisa, pero post-mortem, una persona que ya ha tenido varias horas de fallecido, debido a la misma degeneración del tejido, comienzan a generarse surcos en la superficie pulmonar dejados por las mismas costillas o por la parrilla costal, que son los que nosotros podemos observar más o menos en la imagen que estoy señalando. Entonces todas esas impresiones se denominan impresiones costales dejadas por cada una de las costillas. Las que siempre son más frecuentes son las de las primeras costillas, primera y segunda costilla, debido a que aquí es donde el pulmón está en mayor contacto. Ahora, la cara externa a su vez presenta, de los dos pulmones presentan grandes surcos o grandes depresiones denominadas cisuras o fisuras, teniendo así que el pulmón derecho posee una cisura que va desde 7 u 8 centímetros por debajo del ápex hacia la cara externa, terminando en la base, que se denomina cisura oblicua. El pulmón izquierdo posee su propia cisura oblicua que tiene la misma disposición que la del pulmón derecho. Sin embargo, el pulmón derecho tiene una particularidad, y es que más o menos a nivel del segundo espacio intercostal, línea axilar media, desprende otra pequeña cisura, anatómicamente lo vemos así, y es la cisura horizontal, porque tiene una orientación transversa y que se dirige desde la cisura oblicua hacia la cara mediastínica del pulmón derecho. Gracias a estas cisuras es que nosotros determinamos pequeñas partes del pulmón denominadas lóbulos. Gracias a las dos cisuras que encontramos en el pulmón derecho, decimos que el pulmón derecho tiene un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior, mientras que el pulmón izquierdo, como solo tiene una cisura, una división, posee solo un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Sin embargo, a pesar de esto, el pulmón izquierdo se le considera un tercer lóbulo, que es una pequeña prolongación del lóbulo superior que cura el corazón y que se denomina lóbulo autónomo o língula. Esta cara externa o cara costal tiene relaciones tanto por delante, lateral y también hacia posterior, cuáles vamos a ver en este momento.
Entonces las relaciones de la cara externa o cara costal por delante, por acá, tendremos principalmente a las estructuras que se relacionan con esa región y que serán pues de afuera hacia adentro, teniendo como referencia que el pulmón es esto que está aquí de rosado o de fucsia. De afuera hacia adentro, por la parte anterior, los pulmones están en relación primero con la piel, luego con el tejido celular subcutáneo subyacente. Tendríamos un plano muscular constituido principalmente por los músculos pectoral mayor, pectoral menor, luego lo que corresponde a la parrilla costal, las costillas con sus músculos intercostales, músculo intercostal externo, interno e íntimo, junto al paquete vasculonervioso subcostal. Por dentro de todo esto encontramos una pequeña lámina de tejido conjuntivo denominada fascia endotorácica. Esta fascia endotorácica es la encargada de separar la parrilla costal de la siguiente membrana, que son las pleuras, ¿sí? Las pleuras. Entonces aquí tenemos una primera pleura, que es la pleura parietal, la hoja parietal de las pleuras, y pegada al pulmón tenemos ahora sí ya la pleura visceral. Entre ambas tenemos la cavidad pleural. ¿Ok? Ahora, en el caso de las relaciones laterales de los pulmones con la pared torácica, tenemos que aquí lo único que va a cambiar de toda esta pared es el plano muscular, y es que aquí ya no tendríamos un plano muscular constituido por el pectoral mayor y el pectoral menor, sino más bien por el músculo que se encuentra en la región lateral del tórax, que es el serrato anterior o serrato mayor. Hacia la parte posterior nosotros tenemos relaciones también con planos musculares, y que también difieren pues únicamente en eso, en los músculos que encontramos aquí, y son los músculos de la región dorsal, principalmente el trapecio, los serratos menores, el dorsal ancho, y aquí aumentamos a la escápula. La escápula también corresponde a una de las relaciones importantes de los pulmones hacia la parte posterior, ¿sí? ¿Por qué digo que es importante saber estas relaciones en el plano posterior? Porque a nivel de las escápulas tienen importancia semiológica, ya que otra vez mencionaremos a la percusión y a la auscultación. A este punto o en este nivel es un poco difícil, por no decir imposible, de que exista un claro pulmonar, porque el plano óseo evita las resonancias dentro de los pulmones. Por lo tanto, aquí habrán zonas de matidez a nivel de las escápulas, mientras que en los espacios escápulo-vertebrales, entre los dos, sí habrá resonancia, por lo tanto diremos que sí existe un claro pulmonar. Lo mismo para la auscultación. Esta relación de las escápulas es sumamente importante, debido a que si nosotros auscultamos los pulmones por debajo de las escápulas o en el espacio escápulo-vertebral, puede ser que el sonido o el ruido que produzcan las escápulas al rozar con la pared torácica se pueda confundir con un estertor o con cualquier otro ruido que no sea el pulmón. Sin embargo, la auscultación está un poquito dificultada por la presencia de las masas musculares, dorsal ancho, el trapecio, todos los músculos mencionados, pero encontramos un punto que se encuentra entre la escápula, entre el trapecio, entre el dorsal ancho, que se denomina como punto o triángulo de auscultación, ¿sí? Que es el lugar en donde básicamente podemos decir que la pared está un poco más delgada y que se puede escuchar con mejor claridad los sonidos pulmonares, es decir, el murmullo vesicular, y que este triángulo está delimitado principalmente hacia afuera por el borde medial de la escápula, hacia abajo por el borde superior del dorsal ancho y hacia adentro por el borde externo o inferoexterno del trapecio. ¿Cómo encontramos este foco auscultatorio en este punto? Fácil, me voy al ángulo inferior de la escápula y justo por encima de este, por el borde medial, encuentro el triángulo de la auscultación, o en su debido efecto busco T7, más o menos T7, y a ese nivel T7, justo a la parte medial del borde medial de la escápula, a nivel de T7 encuentro el triángulo de la auscultación. Pequeños puntos de referencia.
A pesar de todo esto, los pulmones se dice que en la práctica médica es mucho más útil ocultarlos por debajo de la escápula, es decir, las bases pulmonares. Ahí es donde mayormente se oculta el murmullo vesicular. ¿Ok? Ahora, ¿por qué me es importante a mí saber lo de las cisuras y por qué yo quiero saber todo esto? Porque nosotros vamos a ejercer una anatomía de superficie. Esta anatomía de superficie se da principalmente de la siguiente manera en cuanto al pulmón. Tenemos el pulmón derecho y el pulmón izquierdo por el plano anterior. El pulmón derecho por el plano anterior, en el tórax anterior, únicamente está formado por el pulmón, el lóbulo superior, perdón, y el lóbulo medio. En el tórax anterior solo encontraremos el lóbulo superior y el lóbulo medio. El lóbulo inferior, en la práctica médica muy poco lo podremos tener en el plano anterior, más bien lo tenemos en el plano lateral, en el tórax lateral. Ahora, ¿cómo saber hasta dónde está el lóbulo superior y hasta dónde está o desde dónde comienza el lóbulo inferior? Fácil. En el tórax anterior, la cisura horizontal justo cruza a nivel de la cuarta costilla. Entonces, a nivel de la cuarta costilla, por encima de esta, decimos que está correspondiéndose con el lóbulo superior, pero por debajo de esta corresponde al lóbulo medio del pulmón derecho. En el caso del pulmón izquierdo por el tórax anterior, la cisura oblicua cruza la quinta y sexta costilla, más o menos en el espacio intercostal entre los dos. De ahí hacia arriba decimos que es el lóbulo superior y de ahí hacia abajo el lóbulo inferior. Sin embargo, al igual que en el pulmón derecho, decimos en la práctica que en su mayor parte el pulmón izquierdo, solo por el tórax anterior encontramos el lóbulo superior, mientras que el lóbulo inferior lo encontramos por el tórax lateral. Por el plano posterior, a diferencia de este, tenemos que ambos pulmones solamente dejarán ver el lóbulo superior y el lóbulo inferior. El límite marcado entre los dos será aproximadamente a nivel de la quinta o sexta costilla. De ahí hacia arriba diremos que es el lóbulo superior del pulmón derecho o el lóbulo superior del pulmón izquierdo. Y de ahí hacia abajo el lóbulo inferior del pulmón izquierdo y el lóbulo inferior del pulmón derecho. Si queremos darle un nivel vertebral, decimos más o menos a nivel de T5. ¿Por qué me es importante a mí saber todas estas proyecciones de las cisuras y de los lóbulos? Porque nos permite a nosotros saber, mediante otra vez técnicas semiológicas como la ocultación o la percusión, de más o menos darnos una idea a qué nivel se encuentra la lesión pulmonar, ya sea en el lóbulo superior o en el lóbulo medio. Lo mismo hacia la parte posterior, ya sea en el lóbulo superior o en el lóbulo medio. Por ejemplo, si nosotros ocultamos y escuchamos algo anormal, un estertor a nivel del segundo o tercer espacio intercostal, diremos que la lesión se encuentra situada en el lóbulo superior. A diferencia de si lo encontramos a nivel de las quinta o sexta costillas, diremos que es en el lóbulo medio, en el caso del pulmón derecho. En el caso del pulmón izquierdo será pues a nivel de los que ya hemos citado. Creo que no se me pasa nada por alto aquí. Muy bien, continuamos con la cara interna o la cara mediastínica. Estas caras internas o caras mediastínicas principalmente están en relación con el mediastino anterior, el mediastino medio y el mediastino posterior, y la podemos dividir en dos partes, en una porción mediastínica propiamente dicha y en una porción vertebral, ¿sí? Porción mediastínica, porción vertebral, porción mediastínica. En esta cara interna, en la mitad del vértice con la base, encontramos el ilio pulmonar. El ilio pulmonar no es más que el espacio por donde ingresan o salen todas las estructuras, tanto vasculares como nerviosas, destinadas a un órgano, en este caso pues al pulmón. Por ende le denominamos ilio pulmonar, de un lado y del otro. El ilio pulmonar del lado derecho difiere con el del lado izquierdo porque el del lado derecho es un poco más ovalado, ovoide, mientras que la del lado izquierdo tiene una forma más bien de raqueta.
el lóbulo, perdón, el hilio del pulmón, si estamos bien, el hilio del pulmón recibe a lo que conocemos como raíz o pedículo pulmonar, que son todas las estructuras que atraviesan o que ingresan al órgano, al pulmón, y que están constituidos principalmente por dos paquetes, un paquete funcional y un paquete nutricional. El paquete funcional está conformado por las arterias pulmonares y las venas pulmonares, mientras que el paquete nutricio está conformado principalmente y los bronquios principales, mientras que el paquete nutricio está conformado principalmente por las arterias destinadas al pulmón, pero que son netamente para nutrir al órgano y son las arterias bronquiales. La disposición de este pedículo pulmonar tiene importancia, siendo la siguiente: siempre hacia adelante, que es por acá, hacia atrás, que es por acá, hacia atrás por aquí, hacia adelante por acá. Hacia adelante siempre encontraremos, y hacia abajo, hacia adelante y hacia abajo encontraremos a las venas pulmonares. Siempre por delante a las venas pulmonares, que son las que están dibujadas de rojo, debido a que las venas pulmonares, como bien sabemos, poseen sangre rica en oxígeno. Hacia atrás y hacia arriba encontramos luego a las arterias pulmonares, lo mismo acá, hacia atrás y hacia arriba a las arterias pulmonares, pintadas de azul, debido a que las arterias pulmonares son aquellas que poseen sangre que tienen pobreza en oxígeno. Y hacia atrás de todo esto tenemos ya, ahora sí, entrando a los bronquios principales o bronquios extrapulmonares, de un lado y del otro. Esta disposición es la que normalmente tienen los pulmones en cuanto a pedículo pulmonar. Acá tenemos otra imagen donde las venas pulmonares marcadas de rojo siempre están por delante y hacia abajo, si se dan cuenta. Las arterias pulmonares hacia arriba y hacia atrás de estas, de las venas, y hacia atrás de todo esto los bronquios principales. Y por detrás de todo esto ahora sí encontramos al paquete nutricio, que serían las arterias bronquiales. Ahora, ¿cuál es la importancia de conocer todo este paquete, todo este pedículo? Pues la situación y la orientación es lo que nos interesa, ya que en un estudio de imagen, por ejemplo, en una tomografía, que se vería más o menos similar a esto, a este corte que vemos aquí, en donde este es el pulmón derecho y este es el pulmón izquierdo. Si nosotros vemos una imagen de estas, no puede conseguir una imagen de una tomografía donde se vea claramente el paquete, pero si lo veríamos sería más o menos de esta manera, en donde nosotros tenemos que tener bien en claro que las arterias pulmonares, las venas pulmonares siempre están por delante. Por lo tanto, tenemos aquí más o menos el corazón con todos sus grandes vasos, en donde hacia adelante encontraremos a las venas pulmonares, ¿sí? Ingresando. Venas pulmonares de un lado, del otro no se encuentran las venas pulmonares porque están muy abajo. Venas pulmonares. Por detrás encontraremos a las arterias pulmonares de un lado. Esta sería la arteria pulmonar derecha y esta sería la arteria pulmonar izquierda, ¿sí? De ambos lados. Y por detrás de todo esto ahora sí encontraremos a los bronquios. Aquí tenemos el bronquio principal del lado izquierdo y el bronquio principal del lado derecho. Entonces de ahí deriva la importancia de saber cuál es la orientación de todo este paquete, de todo este pedículo. Porque mediante el estudio de imágenes podemos determinar, por ejemplo, si aquí existe alguna patología o algún nódulo o alguna cosa que veamos, saber, bueno, está en la vena pulmonar, está en la arteria pulmonar, o el problema está en los bronquios. El pedículo pulmonar, si le podemos dar un nivel vertebral, diremos que está más o menos situado entre T3 y T4. Ahora, ¿para qué me sirve a mí saber cuál es el nivel vertebral del pedículo pulmonar? Recordemos que el pedículo pulmonar contiene a los bronquios extrapulmonares o los bronquios principales. Y resulta que en semiología nos interesa a nosotros escuchar cómo fluye el aire a través de estos bronquios. Y esta ocultación la realizamos principalmente a nivel de T3, a nivel o en el espacio escápulo vertebral. Justo en ese nivel, a nivel de T3 o T4, en el espacio escápulo vertebral, podremos auscultar
los bronquios principales. Y el sonido normal que se busca aquí es el ruido broncovesicular. Aquí podemos ver otra imagen en la cual vemos un poquito mejor la distribución del pedículo pulmonar, en donde otra vez vemos a las venas pulmonares por delante y por abajo, a las arterias pulmonares por detrás y por arriba, a los bronquios principales y por último por detrás. Aquí ya tenemos una imagen donde vemos a las arterias bronquiales. Esta es una vista más general. Ahora sí a las relaciones importantes de toda esta cara mediastínica o cara interna del pulmón. Tenemos un pulmón derecho y tenemos un pulmón izquierdo. El pulmón derecho, bueno, en esta cara mediastínica nosotros vamos a determinar principalmente dos regiones, una región preiliar por delante del ilio, y una región retroiliar por detrás de los ilios, ¿sí? Pero para facilitar un poco la comprensión anatómica lo haremos de la siguiente manera, y es relacionando toda esta cara mediastínica por delante del ilio, por arriba del ilio y por detrás del ilio, ¿sí? Por delante, por arriba y por detrás, por delante, por arriba y por detrás, por delante, por arriba y por detrás. ¿Ok? Entonces, normalmente la parte anterior de la parte posterior, es decir, el preilio con el retroilio, están divididos hacia inferior por una pequeña reflexión de las pleuras visceral y parietal, denominada como ligamento triangular o ligamento pulmonar, ¿sí? Eso me delimita a mí el preilio, el retroilio hacia abajo. Hacia arriba no hay ninguna división, no hay ningún límite. Ahora sí vamos entonces a las relaciones. Primero comencemos con el pulmón derecho. Esto es por delante, esto es por detrás, esto es por delante y esto es por detrás. El pulmón derecho por delante del ilio tendremos principalmente, primero, en relación continua a la impresión de la vena cava inferior, a este nivel, a la impresión de la vena cava inferior, ¿sí? Por delante de la impresión de la vena cava inferior encontramos una depresión en la cual se aloja la aurícula derecha del corazón, y por lo tanto le diremos que es la impresión cardíaca del pulmón derecho. Eso con relación hacia adelante. Hacia adelante y un poco hacia arriba encontramos una depresión denominada como fosa glandular, que está destinada a alojar en los niños al timo y en el adulto a los vestigios del timo, es decir, al todo el paquete adiposo que corresponde al timo ya prácticamente que desaparecido. Hacia arriba tenemos relación con los órganos del mediastino superior. De adelante hacia atrás citamos primero el surco dejado para la vena subclavia, ¿sí? Perdón, para el tronco arterial, tronco venoso brachiocefálico, del lado derecho. El surco para el tronco brachiocefálico derecho. Y hacia abajo de este, el surco para la vena cava superior. Entonces aquí tenemos el tronco brachiocefálico derecho venoso y a la vena cava superior, ¿sí? Esta vena cava superior llega también a la aurícula derecha y por lo tanto aquí ya tenemos una pequeña relación con el corazón. Hacia atrás de esta impresión tendremos al surco para la arteria subclavia. Como podemos ver aquí en esta imagen, tenemos a la arteria subclavia que tiene relación directa con los pulmones. También tendrá relación directa con el pulmón izquierdo, pero en ese caso será la arteria subclavia izquierda. Ahorita estamos hablando de la arteria subclavia del lado derecho. Si nos damos cuenta, tanto el tronco, que se corresponde o se continúa con la vena subclavia, y la arteria subclavia están íntimamente relacionados con el pulmón. Y esta relación es sumamente importante porque en los casos en los cuales nosotros tenemos que colocar una vía central, como podemos ver en esta imagen, una vía central, las vías centrales pueden ser tanto por yugular como por la vena subclavia. Cuando nosotros introducimos, en este caso por la vena subclavia, una vía central,
tendremos que tener mucho cuidado porque esta relación íntima con el pulmón puede hacer que en situaciones inexpertas o quién sabe por cualquier situación de la vida, nunca se está excepto de nada, se llegue a pinchar más allá de la vena subclavia y por ende tenderá a lesionar el parénquima pulmonar y me puede provocar pues por ejemplo un neumotórax o por ejemplo incluso un hemotórax debido a este trauma que se puede provocar por la colocación de una vía central. Entonces es muy importante esta relación de la vena subclavia con el pulmón. Por detrás del surco de la arteria subclavia encontramos un surco dejado por el esófago, es decir, el surco esofágico, y aquí tenemos al esófago descendiente. Cabe destacar que entre la vena subclavia o el tronco brachiocefálico y la arteria subclavia descienden paquetes nerviosos, como por ejemplo el nervio vago, y por delante de la vena subclavia desciende el nervio frénico y las arterias diafragmáticas superiores, que también tienen relación directa con los pulmones. Y eso lo veremos que cuando hablemos de pleura, veremos que esta relación es sumamente importante, porque cuando se irrita la pleura, tiende a irritar o puede irritar esos nervios y me van a provocar sintomatología dependiendo del lugar al cual vayan destinados esos nervios. Pero bueno, eso lo veremos en pleuras, eso lo veremos el día de mañana. En todo caso, hasta ahí tenemos el mediastino superior y el mediastino anterior. Por el mediastino posterior, por detrás del mediastino, tendremos principalmente dos surcos. Un primer surco muy pegadito al ilio, que es el surco dejado para el esófago, que es el pequeñito que vemos aquí. Y por detrás de este encontramos el surco para la vena ácigos mayor. Por detrás del esófago, un pequeño surco dejado por la vena ácigos mayor. Esta vena ácigos mayor, hacia arriba, tiende a ser un arco denominado callado o arco de la vena ácigos, y es el que encontramos aquí y que también deja una impresión por encima del ilio pulmonar derecho. En cuanto al ilio pulmonar izquierdo, tendremos relaciones de la misma forma, por delante, por arriba y por atrás. Por delante, la primera impresión hacia abajo tendremos que es desplazado o rechazado por el corazón, por lo tanto la impresión cardíaca. Y en este caso estará en relación ya no con la aurícula derecha, sino con el ventrículo izquierdo. Hacia arriba y hacia adelante también encontramos la depresión glandular dejada por el timo en los niños o el vestigio del timo en los adultos. Hacia la región del mediastino superior encontraremos justo en las inmediaciones del ilio al arco o el callado aórtico, dejando su surco también en el pulmón, el surco o arco de la aorta. Hacia arriba de esto, de adelante hacia atrás, encontramos el primer surco dejado por la primera costilla, aquí vemos la primera costilla más o menos. Por detrás encontramos el surco dejado para el tronco venoso brachiocefálico izquierdo o vena subclavia también. Luego por detrás encontramos el surco dejado por la arteria subclavia izquierda. Encontramos acá la arteria subclavia izquierda. Nuevamente resaltar la importancia de esta relación íntima con el pulmón para las vías centrales. Y por detrás encontramos otro surco dejado por el esófago, esta vez en el pulmón izquierdo, de esta manera. ¿Sí? Hacia la parte posterior del ilio encontramos dos surcos. Un primer surco en íntima relación con el ilio hacia abajo, que es el surco esofágico que se continúa desde la región del mediastino superior. Y por detrás de este encontramos un surco dejado por la arteria aorta torácica y es la continuación del surco dejado por el arco aórtico, que se extiende hacia la parte basal del pulmón. Y por detrás de todo esto encontramos a las dos venas ácigos menores, la vena ácigo menor accesoria y la vena ácigo menor propiamente. Aquí tenemos más o menos un plano o una vista general de todas estas estructuras que hemos mencionado. Teniendo así, pues las relaciones aquí están con el tronco venoso, brachiocefálico en el caso del pulmón derecho, los vasos, aquí vemos al nervio frénico y a los vasos diafragmáticos descendiendo también en íntima relación con los pulmones, y asimismo vemos pues a la arteria subclavia por detrás, en el caso del pulmón izquierdo a la aorta torácica, al esófago, al callado aórtico y todas las estructuras que hemos mencionado.
En cuanto a los bordes, tendremos tres bordes, dijimos, un borde anterior, un borde posterior, que sería el que está por acá atrás, y un borde inferior que corresponde a la base. Tenemos una vista lateral derecha y una vista lateral izquierda. ¿Cómo sé que esta es la vista lateral derecha? Porque aquí veo claramente cómo los grandes vasos venosos llegan a la aurícula derecha, por lo tanto decimos que este es el lado derecho del corazón. Y si este es el derecho, este será el izquierdo. El borde posterior de ambos pulmones siempre estará en relación con la columna y con las vértebras. Perdón, con la columna, con las vértebras y con las costillas. Y este borde se amolda perfectamente en el canal costovertebral. El canal que forma las costillas con las vértebras, canal costovertebral. El borde inferior circunda todo lo que es la base del pulmón y está en relación íntima con el diafragma. Mientras que el borde anterior difiere un poco porque el borde anterior del pulmón derecho es vertical, mientras que el borde anterior del pulmón izquierdo generalmente es vertical hasta la cuarta costilla. A nivel de la cuarta costilla, este borde, de ser vertical, se hace lateral oblicuo debido a la presencia del corazón. Sin embargo, el lóbulo superior, dijimos, desprende una pequeña lengüeta, ¿sí? Una pequeña lengüeta, es decir, el borde nuevamente se hace un poco hacia medial por la lengüeta y configuran el lóbulo autónomo o denominada língula del pulmón. La cara diafragmática o la base del pulmón está en relación con el diafragma, principalmente con las dos cúpulas diafragmáticas, y estas bases están en relación mediante el diafragma con la cavidad abdominal, con las vísceras supramesocólicas. En el caso del pulmón derecho está en relación siempre con la glándula hepática, ¿sí? Con el lóbulo derecho del hígado, mientras que el pulmón izquierdo está en relación con el lóbulo izquierdo del hígado porque tiende a llegar hasta el hipocondrio izquierdo, con la tuberosidad mayor del estómago, que también estaría más o menos a ese nivel, y por último con el bazo. En el caso del vértice o la cúpula pleural o domo pleural, tiende a estar en relación con la base del cuello. Esta cúpula es algo roma y está en relación con diferentes estructuras que se encuentran a nivel cervical y torácico alto, teniendo así que tiene relaciones anteriores, tiene relaciones superiores y tiene relaciones posteriores por detrás del domo pleural. Las relaciones que tiene hacia adelante son principalmente por los grandes vasos, y entre ellos mencionamos principalmente a la vena subclavia y a la arteria subclavia. Nuevamente, la arteria subclavia y la vena subclavia, siendo siempre acompañada a la arteria subclavia de las tres asas que se forman a este nivel: el asa del frénico, podemos decir el nervio frénico, el asa de Vieussens, que es la asa simpática, y por último al nervio vago, dejando también su asa del laringio recurrente. Esas tres estructuras se relacionan con el pulmón o con el vértice pulmonar hacia adelante. Hacia arriba está en relación directa con el plexo braquial, con todas las raíces del plexo braquial, principalmente con los troncos o el tronco anterointerno o anteromedial, ¿sí? Y hacia atrás está en relación con una fosa delimitada por tres repliegues de la pleura o tres ligamentos, los cuales son el primero, ligamento vértebro-pleural, el ligamento transverso pleural y el ligamento costovertebral. Estos tres ligamentos sirven como de sostén al vértice pulmonar y a su vez configuran una pequeña fosa hacia la parte posterior que se denomina como fosita suprarretropleural de Sevillao. Esta fosita aloja al denominado ganglio estrellado o ganglio de Neubauer. ¿Por qué es importante saber todas estas relaciones nerviosas y vasculares? Por ejemplo, existen ciertas neoplasias pulmonares a los cuales denominamos tumores de Pancoas porque están justo en el vértice del pulmón. Estas neoplasias, cuando crecen hacia arriba y hacia atrás, pueden ir lesionando las estructuras aledañas, y principalmente en este caso hablaremos del ganglio cervical inferior o ganglio estrellado en el caso de que esté fusionado con el primer ganglio torácico, y el plexo braquial. Cuando los tumores crecen hacia atrás, pueden comprimir o pueden lesionar el ganglio estrellado y me pueden provocar dos entidades clínicas distintas. Cuando me provoca una lesión completa del ganglio estrellado,
y por lo tanto me están provocando una parálisis nerviosa, me pueden provocar o configurar el denominado síndrome de Bernard-Horner, que cursa pues con una miosis prolongada. Una miosis puede provocar una enoftalmia y disminución de la hendidura palpebral. Asimismo puede provocarme alteraciones de la sudoración, como por ejemplo una anhidrosis. Si el tumor más bien me causa una excitación del ganglio estrellado, lo que me va a provocar será un espectro totalmente contrario al síndrome de Bernard-Horner, y será el síndrome de Petit o de Porphyre de Petit, y que cursa con todo lo contrario. Ya no será una miosis, sino una midriasis. Ya no será una disminución de la hendidura palpebral, sino más bien un aumento de la hendidura palpebral, y ya no será una enoftalmia, sino más bien una exoftalmia. Si esa misma neoplasia crece en sentido cefálico hacia arriba, puede comprometerme las raíces del plexo braquial. Si me compromete las raíces del plexo braquial, lo que me va a provocar principalmente son alteraciones en el territorio del nervio cubital. Es decir, me puede provocar dolor a nivel de la inervación del cubital, es decir, en la eminencia hipotenar, a nivel de la mano. También puede comprimir pues otra estructura cercana, que es el tronco posterior. El tronco posterior pues ya no me causaría más bien una sintomatología o dolor a nivel de la mano, sino más bien a nivel del hombro, por lesión del nervio circunflejo o del nervio axilar. Cabe destacar que la cúpula pleural es mucho más sobresaliente en los niños que en los adultos. En los adultos se considera como vértice pulmonar por encima de la segunda costilla o por encima de la primera costilla, dependiendo de la literatura. Pero lo que sí es importante es que en los niños este vértice está mucho más, se podría decir, elevado, y está mucho más arriba de la base pulmonar, de la base cervical. Siendo así, está como un poco más descubierto a ese nivel, ya que lesiones que se encuentren a nivel cervical y no tan bajas, o sea, no tanto hacia la base del cuello, pueden lesionar el pulmón de un niño, provocando también otra vez, por ejemplo, un neumotórax si es un trauma abierto, o incluso puede ser un trauma cerrado, un hemotórax, por ahí, por citarles un ejemplo. Muy bien, habíamos dicho que el pulmón se divide en lóbulos, pero a su vez estos lóbulos están divididos en segmentos más pequeñitos, ¿sí? En partes más pequeñitas, los cuales denominamos segmentos. Y estos segmentos pues varían dependiendo del pulmón. En el caso del pulmón derecho encontramos 10 segmentos divididos de los 3 lóbulos, y en el pulmón izquierdo simplemente encontramos 8 segmentos. La verdad, hablar de segmentación, lo más importante, me podría poner a mencionar todos los segmentos, pero lo importante es saber la segmentación pulmonar, porque ahí ustedes pueden tranquilamente ver. Lo importante de la segmentación pulmonar es que cada segmento pulmonar tiene su propio paquete vasculonervioso, y esto me ayuda a saber a mí, por ejemplo, en el caso de que un paciente presente una neoplasia, un cáncer pulmonar, y saber la localización del cáncer y a su vez saber hacia dónde está diseminándose, yo puedo reseccionar una parte o un segmento pulmonar, evitando así extirpar por completo el pulmón y conservando pues el pulmón que aún está sano para que siga cumpliendo su función. Vamos a los vasos pulmonares. En el caso de los vasos pulmonares o la irrigación pulmonar, tenemos dos tipos de irrigaciones. Tenemos una irrigación funcional y una irrigación nutricional, nutricional. La irrigación funcional está principalmente dada por las arterias pulmonares, y las venas pulmonares en su debido defecto. Mientras que la irrigación nutricional está dada por las arterias bronquiales. Sí, en este momento vamos a hablar sobre la irrigación funcional. ¿Cómo va esto? La irrigación está dada principalmente por las arterias pulmonares. Esto es una vista posterior. Las arterias pulmonares son dos, nacen de un tronco principal, que es el tronco pulmonar, y se divide en un tronco pulmonar o una arteria pulmonar izquierda y una arteria pulmonar derecha. Ahora, estas arterias pulmonares, para sintetizar, siempre siguen el trayecto de los bronquios, es decir,
van a convertirse en arterias segmentarias, luego en arterias bronquiolares y así hasta llegar a capilares sanguíneos. ¿Qué me interesa saber a mí aquí de esto? Que a nivel alveolar, cuando ya tenemos un alveolo, llega un pequeño capilar, sí, un pequeño capilar, rama de la arteria pulmonar. Este pequeño capilar es el encargado de realizar la difusión entre el alveolo y la sangre. Ahora, ya hablamos nosotros un poco de lo que es la difusión entre el oxígeno y dióxido de carbono. Sin embargo, no hablamos de la barrera alveolo-capilar. La barrera alveolo-capilar está conformada principalmente por el endotelio vascular, la membrana basal del endotelio vascular, la membrana del alveolo, que aquí vamos a describir principalmente dos tipos de células, una célula plana denominada célula o neumocito o célula alveolar tipo 1 y una célula cúbica denominada como neumocito tipo 2 o célula alveolar tipo 2. Y de esta manera está configurada la barrera alveolo-capilar. Lo importante de saber aquí es que estas células, tanto los neumocitos tipo 1 como los neumocitos tipo 2, tienen su función y los neumocitos tipo 1 sirven como una simple y mera barrera, mientras que los neumocitos tipo 2 lo que me va a provocar o lo que va a producir es el denominado líquido surfactante, que es la película que vemos aquí de color celeste y es la que evita que los alvéolos colapsen. Ahora, normalmente la difusión se realiza en el primer tercio de un capilar sanguíneo. Es decir, tenemos un capilar como cualquier otro y solo en el primer tercio ocurre el transporte de CO2 del capilar al alveolo y de oxígeno del alveolo al capilar. Mientras que en los otros dos tercios no se produce una difusión. Esto es importante de saber porque por ejemplo, pacientes que tengan alteraciones de la difusión, otra vez citamos una fibrosis pulmonar, por ejemplo, no me provoca tanto una sintomatología en estado de reposo porque a pesar de estar, por ejemplo, fibrótico, la primera parte o el primer tercio, donde sí se produce la difusión, puede utilizar los otros dos tercios para poder realizar el intercambio gaseoso. Sin embargo, cuando el paciente hace ejercicio, hablamos de un paciente que tenga alteraciones de la difusión, por ejemplo una fibrosis pulmonar, como el flujo sanguíneo en ejercicio aumenta la velocidad, la sangre tiende a pasar mucho más rápido por todo el capilar y no da lugar a que se pueda producir una adecuada difusión, dándome así una sintomatología en el paciente, provocándome una disnea. Entonces esa es la importancia más o menos de saber a qué nivel se da la difusión de los gases. Asimismo, toda esta función de difusión nosotros la podemos valorar mediante dos métodos. La primera es mediante la pulsioximetría y la segunda mediante la gasometría, que es la que me va a medir a mí cómo está la difusión cómo está funcionando la difusión en sí, porque es la que me va a dar a mí los valores o las presiones de oxígeno y las presiones de CO2 que nosotros tenemos en sangre. Mediante la gasometría podemos detectar entonces los niveles de oxígeno que normalmente siempre se encuentran entre 80 y 100 milímetros de mercurio, la presión arterial de oxígeno, mientras que la presión arterial de CO2 la encontramos aproximadamente entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Esta presión de oxígeno y de CO2 son las que me van a indicar a mí qué tal está mi oxigenación. Si yo tengo, por ejemplo, una disminución de oxígeno en la sangre, en la gasometría me sale disminución de oxígeno en la sangre, a eso lo denominaremos hipoxemia. Y si yo tengo un aumento del CO2 en la sangre, a eso le denominaremos hipercapnia. Y bueno, se juega con todos esos valores, tanto la disminución del oxígeno como el aumento de la hipercapnia, cuando el paciente tiene sintomatología respiratoria y podemos, por ejemplo, clasificarlo. Si el oxígeno, la presión parcial de oxígeno, la presión arterial de oxígeno está por debajo de 80 milímetros de mercurio, podemos decir que tiene una hipoxemia. Pero si la presión de oxígeno comienza a bajar, a disminuir o a declinar y se encuentra por debajo de 60 milímetros de mercurio, el paciente ya comienza a presentar un síndrome de insuficiencia respiratoria. Hay que tener muy en consideración eso. Pero para decir que tiene síndrome de insuficiencia respiratoria,
tiene que haber una hipoxemia de menos de 60 milímetros de mercurio y un aumento del CO2, es decir, una hipercapnia mayor a 45 milímetros de mercurio. Ahora, el flujo sanguíneo a través de todos estos vasos no es el mismo en todo el pulmón. Difiere y podemos dividir al pulmón en tres zonas principales, en una zona 1, zona 2 y zona 3, correspondiente al vértice, a la parte media y a la base pulmonar. El vértice, generalmente, aquí no hay una irrigación continua, no hay una perfusión continua, es la palabra adecuada, una perfusión continua. En la zona media es intermitente, puede por ratos, por momentos, haber perfusión, y en la zona basal no va a existir ningún tipo de problema y hay un flujo sanguíneo continuo. ¿Por qué se da este tipo de perfusión? Esto se debe principalmente a la gravedad. Por gravedad decimos que la sangre tiende siempre a ir hacia abajo en el caso de que el paciente esté en posición erguida, teniendo así que el flujo sanguíneo en la zona basal siempre será de la siguiente manera. La presión diastólica del capilar será mayor a la presión alveolar. Como la presión capilar es mayor que la presión alveolar, tranquilamente se puede producir el intercambio gaseoso sin ningún tipo de problema. En la zona media o zona intermedia o zona 2, la presión diastólica es menor que la presión alveolar. Es decir, aquí el flujo será un poquito difícil porque el alveolo tiene mayor presión. Sin embargo, la presión sistólica del capilar es mucho mayor que la presión alveolar. Entonces, gracias a que por momentos la presión aumenta, presión sistólica, el alveolo puede ser perfundido correctamente y así generar también la difusión adecuadamente. En el caso de la zona 1, la presión diastólica es mucho menor que la presión alveolar. Aquí la presión alveolar es brutalmente mayor y por eso la perfusión es un poco menor, ya que el pulmón tiene la capacidad también de redistribuir su flujo sanguíneo. Sin embargo, eso no quiere decir que la zona 1 no tenga nada de irrigación, porque si no, el pulmón no funcionaría en ese nivel y tendríamos una necrosis, por ejemplo. Pero sí hay irrigaciones, sí hay una perfusión intermitente también, pero mucho menos que en la zona media. Y asimismo es durante la sístole. A pesar de que la ventilación y la perfusión son mayores en la zona 3 y en la zona 2, porque hay mayor riego sanguíneo, la zona 1 es la que tiene mayor oxigenación, y es aquí donde hay una mejor relación ventilación-perfusión. Esto nos indica que la sangre que sale, así sea poca sangre que sale de los vértices pulmonares, está mucho mejor oxigenada que la que se encuentra en la zona 2 y la que se encuentra en la zona 3. He ahí también un punto de referencia, por ejemplo, que aquí sea la presión alveolar mucho mayor, es decir, mucho mayor cantidad de oxígeno, la presión de oxígeno es mejor, la ventilación por fusión es mejor, es que clásicamente la tuberculosis, enfermedades pulmonares como la tuberculosis, tienden a iniciarse siempre o a asentarse hacia los vértices pulmonares, por esta mejor relación que hay. Y recordemos que el bacilo de la tuberculosis siempre es un aerobio estricto, entonces es mucho mejor para él. Ahora, existen alvéolos que pueden no estar ventilados de forma adecuada y a eso se conoce como espacio muerto. Esos alvéolos no son perfundidos. ¿Pero por qué no son perfundidos? Porque el pulmón o la circulación pulmonar tiene la capacidad de poder redistribuir su flujo sanguíneo, evitando que esos alvéolos que están mal ventilados sean perfundidos. Porque ¿para qué necesito sangre yo si el alvéolo no tiene oxígeno que brindarme? Lo hace mediante el mecanismo de vasoconstricción, evitando así o reduciendo el flujo sanguíneo. Aún así, si esos alvéolos permanecen sin ventilación adecuada por mucho tiempo y por ende la vasoconstricción es prolongada, puede llevarme a una hipertensión pulmonar, ¿sí? Todo en exceso es malo. Lo importante de saber también es que la vasculatura pulmonar tiene dos aspectos importantes. La primera, que no se afecta tanto por los cambios bruscos del gasto cardíaco, es decir que a pesar de que aumente el flujo sanguíneo sistémico o la cantidad de sangre sistémica,
en la circulación pulmonar no se altera tanto porque tienen la otra capacidad, que es la de producir vasodilatación. Estos vasos son muy distensibles, se distienden con mucha facilidad y permiten que no haya un cambio brusco en la presión arterial pulmonar. En cuanto a los vasos nutricios, dijimos que está dado principalmente por... me olvidaba mencionar que la arteria pulmonar maneja presiones mucho menores que la presión arterial sistémica, ya que la presión arterial sistémica, como sabemos, tiene un aproximado de 120-80 milímetros de mercurio. 120 sistólica, 80 diastólica. En el caso de la arteria pulmonar tiene 25 milímetros de mercurio que corresponden a la sistólica y 8 milímetros de mercurio que corresponden a la diastólica. Los vasos nutricios principalmente está dado por las arterias bronquiales. Estas arterias bronquiales pueden tener varios orígenes, pero pueden generalmente originarse de la arteria aorta torácica y de la tercera arteria intercostal, ¿sí? Pero puede nacer de la arteria aórtica torácica, del arco aórtico, como por ejemplo esta rama que vemos aquí que está naciendo del arco aórtico. Puede nacer de la tercera intercostal o puede nacer directamente de un tronco, como lo vemos en esta imagen también. ¿Cómo va esto? Ahora sí, las arterias bronquiales se distribuyen de forma diferente. En el caso del pulmón izquierdo recibirá dos arterias bronquiales, como lo vemos aquí, independientes. Mientras que el pulmón derecho, esto es una vista posterior por si acaso, recibirá un tronco pulmonar denominado tronco intercosto bronquial, porque se está derivando de una arteria intercostal y porque va hacia un bronquio. Y de ahí se dividirá pues en dos ramas terminales. Pero las arterias bronquiales tienen diferentes orígenes y según Cotwell tenemos 4 tipos de acuerdo a los siguientes porcentajes. En la mayoría de los casos se presenta 2 arterias bronquiales hacia la izquierda y una sola arteria hacia el pulmón derecho, pero nacida como tronco intercosto bronquial, como por ejemplo la imagen. Tenemos una arteria independiente, otra arteria independiente hacia la izquierda, 2 a la izquierda, y un tronco intercosto bronquial hacia el pulmón derecho. Aquí tenemos la arteria intercostal, la tercera, dando el tronco intercosto bronquial, y de ahí se divide ya en sus dos ramas. En un 21.3% puede dar una sola rama hacia el pulmón izquierdo y 2 ramas hacia el pulmón derecho, o en su defecto un tronco intercosto bronquial hacia el pulmón derecho. En el 20% de los casos pueden haber 2 arterias independientes bronquiales hacia la izquierda, al pulmón izquierdo, y 2 hacia el pulmón derecho. Y en un 9.7% puede haber una arteria bronquial hacia la izquierda, al pulmón izquierdo, y 2 arterias bronquiales hacia el pulmón derecho, pero será un tronco intercosto bronquial y el otro una arteria bronquial independiente. A pesar de todos estos tipos que se pueden dar, la circulación de estos vasos nutricios, las arterias bronquiales, no tienen mayor relevancia, debido a que el pulmón puede cumplir su función correctamente, incluso con ausencia total de esta irrigación, de estos vasos nutricios. Dado es el caso de que se pueden realizar trasplantes pulmonares y conservarse totalmente la función del pulmón, sin necesidad de esta irrigación, de estos vasos nutricios. En el caso de las venas y los linfáticos, serán de la siguiente manera. Las venas, tenemos aquí tenemos ¿cómo les explico? Dos sistemas, un sistema venoso profundo y un sistema venoso superficial. El sistema venoso profundo está dado por las por las venas broncosegmentarias, Estas venas broncosegmentarias son las más chiquititas, son las que drenan los bronquios o bronquiolos más pequeñitos y generalmente